evidentemente quiero dar las gracias primero a la Fundación Centro de Estudios Andaluces, porque esta colaboración nos agrada bastante y además nos agrada doblemente. Primero, por todo lo que representa de contenidos interesantes y de aportaciones a un terreno tan importante como es la intervención psicológica, ¿no? Y segundo, por venir aquí a nuestra casa, con lo cual nos consideramos realmente agradecidos, ¿no? por esta presencia. Entonces, a continuación, pues le voy a dar la palabra al director gerente de la Fundación, a Tristán Pertíñez Blanco. Decano, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Como director de la Fundación Centra, para mí es un placer y un orgullo poder estar aquí en el Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental, presentando una vez más un estudio de investigación social que realizamos desde nuestra fundación, una fundación pública de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas Interior de la Junta de Andalucía, firmemente comprometida con la investigación social para, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los andaluces. Muchísimas gracias al decano, a don José Tenorio Iglesias, decano de aquí del Colegio Oficial, por acogernos en esta su casa, la casa de todos los psicólogos, un área de investigación social tan importante, sobre todo para conocer cuáles son los efectos, como es el objeto de este estudio, los efectos de la terrible pandemia que hemos sufrido y que todavía estamos sufriendo, en particular entre todos los andaluces, y muy especialmente gracias a los investigadores que han hecho posible este estudio, a don Venceslao Peñate Castro, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de La Laguna, a don Luis Rodríguez Franco, profesor titular de Psicología Clínica de la Universidad de Sevilla, a doña Luisa Rodríguez Hernández, profesora de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Huelva, y por supuesto, como no, a don Francisco Revuelta Pérez, doctor en Psicología, director de la revista Análisis y Modificación de la Conducta y coordinador de esta investigación. Muchísimas gracias por este excelente trabajo. Cuando la pandemia llegó a España, una de las primeras cosas en las que sabíamos en el centro es que esto iba a producir un cambio social importante. No solo en Andalucía, sino en España, sino también en el mundo. Y como centro de investigación estábamos firmemente comprometidos con estudiar cómo iban a ser esos impactos, sobre todo para mitigar aquellos elementos más negativos que podían ser. Y obviamente uno de los primeros elementos que más nos preocupaban eran los efectos psicológicos. Es por esto que este estudio era más que necesario, imprescindible, para aportar conocimiento real sobre cuáles son los efectos que poco a poco han ido mirando, actuando sobre cada uno de nosotros en Andalucía. Sin más, agradecer a todos los que nos atienden aquí, tanto presencialmente como a través de la plataforma digital, y a todos los medios que han tenido bien a asistir para hacerse eco de los importantísimos resultados que esta investigación trae a colación y que esperemos que sean de su interés. Muchísimas gracias. A partir de ahora le paso la palabra a don Francisco Revuelta, coordinador de la investigación. Ahora lo presentaré yo. Bien, muchísimas gracias. Un segundito, yo te quería presentar también, agradecer también la presencia del profesor Revuelta, ampliamente conocido en nuestra profesión, en el mundo académico también, y coordinador del estudio. Pero yo quería aprovechar también la oportunidad de recalcar una vez más la importancia del estudio, reconocer la labor del equipo investigador, por recalcar algo que está en nuestra cabeza hace ya tiempo, pero que realmente ahora se ve materializado a niveles científicos a través del estudio, ¿no? Y es cómo esto ha afectado psicológicamente a las personas. Evidentemente, todos sabemos que la pandemia ha recaído en personas, que además de una salud física, también tienen miedos, sentimientos, emociones, actitudes, inseguridades. Por lo tanto, esto es algo que se ha quedado a veces velado por el interés sanitario, es lógico de primera intervención,
pero que llegado el momento, digamos que ya toca reparar en esto, y este estudio yo creo que viene que, como se dice en castizo, que ni pintado. Nos preocupa seriamente la salud mental, nos preocupa también los tratamientos psicológicos dentro de la salud mental, porque no nos olvidemos que no solamente la propia pandemia ha generado problemas y trastornos psicológicos en personas, sino que además trastornos y problemas que ya venían de antes se han visto agudizados y cronificados por la propia pandemia, posiblemente pues por la situación estresante que se ha vivido o por la falta de acceso a recursos por aquellas restricciones que hemos tenido a niveles asistenciales. Por lo tanto, me van a permitir que aproveche el momento para realmente reivindicar más recursos para la atención psicológica, para la salud mental en general, sobre todo en el sistema público, y para la atención psicológica. Y también pedir la presencia de psicólogos y psicólogas en la atención primaria. Tienen que estar más cerca, en unos niveles más cercanos de acceso a la atención, y hacer ahí una labor muy importante y necesaria, como es la detección precoz de muchos problemas que pueden tener mejor solución a niveles primarios y que luego después se pueden ir cronificando. En definitiva, como ya digo, felicitarnos hoy por este estudio y a continuación presentar al profesor Revuelta, que es el que lo ha coordinado. Decir que él es el coordinador de este trabajo, que es doctor en psicología por la Universidad de Sevilla, investigador y especialista en psicología clínica, y que gran parte de su trayectoria profesional la ha dedicado a la docencia universitaria y a la investigación, ¿no? Destacar también, y lo hemos comentado antes del acto, que él es también uno de los pioneros, fue uno de los pioneros en subrayar el tema de la psicología de la salud, que hace unos años sonaba como algo así muy raro y que hoy en día es una de las ramas más importantes de la psicología de la salud. Él es director de la revista, como ya se ha comentado, Análisis y Modificación de Conducta, y además es miembro de comités de redacción de otras publicaciones, incluso internacionales, como la Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud. Para nosotros es un honor tener hoy aquí al equipo de investigación, a su coordinador y a esta fundación que realmente me consta que está desarrollando proyectos muy interesantes. Y nada más, ya no me delato más y le doy la palabra a don Francisco Revuelta. Bien, pues buenas tardes, o buenos días, mejor dicho. Y en primer lugar, bueno, muchísimas gracias, señor Decano, por las palabras y, por supuesto, por acogernos aquí en el Colegio Oficial de Psicología, que realmente me siento como en mi casa, indudablemente, ¿no? Y me apoyo las palabras que ha manifestado en relación con la necesidad de la intervención y de la presencia de los psicólogos en muchísimos ámbitos, pero especialmente en el tema de la psicología de la salud en los ámbitos sanitarios. También me gustaría decir lo siguiente y subrayar lo siguiente. Vamos a ver. Agradecer, por supuesto, a la Fundación Centro de Estudios Andaluces por habernos apoyado en el desarrollo de esta investigación. La verdad que ha mostrado sensibilidad esta fundación, que pertenece a la Junta de Andalucía. Sabemos, o por lo menos no hemos encontrado noticias que niegue lo que voy a decir, es la primera comunidad autónoma que hace un estudio de estas características. Parece ser que hay algún otro por ahí que están también trabajándolo en Cataluña, según nos han comentado recientemente, pero somos los primeros. Esto tampoco se trata de una carrera. Lo importante es que los psicólogos vayamos aportando en aquellos lugares, en aquellos sitios donde realmente nuestra presencia es importante y muchas veces es crucial. Efectivamente, antes, cuando se hablaba de un psicólogo, por ejemplo, en el caso mío, me voy a permitir, cuando yo dije que estaba estudiando la cardiopatía isquémica, todo el tema de los infartos, llamaba muchísimo la atención. ¿Cómo un psicólogo, la verdad, perdón, cómo un psicólogo puede estar en ese campo? Pues así es cierto, ¿no? Bien. Y quiero también que transmita, como al señor gerente de la Fundación, a todos los trabajadores de la casa, porque de verdad, muestran una profesionalidad impresionante. Es decir, de verdad, es una atención continua con todos los detalles para que esto funcione lo mejor posible. Y seguro que si funciona es gracias a esa labor dirigida por
por el señor Tristán, por don Pertínez, y después, y por supuesto, mi agradecimiento a todos ellos, porque ya lo vienen demostrando con el webinario incluso que hicimos. Yo lo que sí voy a hacer, en el corto espacio que tengo, pues presentar un poco la filosofía de esta investigación, porque detrás de todo al final surge la filosofía, preguntándose el porqué de las cosas. Efectivamente, antes, como se dice en los medios de comunicación, en off, ¿no? Estábamos comentando pues el hecho de que está muy bien, por supuesto, que médicos de cualquier especialidad, virólogos, inmunólogos, lo que sea, pues tengan que decir, y tienen mucho que decir en lo que está pasando, en el ámbito sanitario en general, pero concretamente con el tema de la pandemia. Pero el título que le hemos puesto de esto de la salud también, mental también cuenta, es lo que nos ha impulsado a esto. Es decir, nadie va a negar la relevancia de cualquier avance médico, biomédico, indudablemente, pero resulta que hoy día no se concibe la salud, ni tampoco la enfermedad, al margen de los temas psicológicos y también sociales, también. Es decir, se sabe que eso es una interacción. Entonces, fue el año pasado, cuando, bueno, pues dándole vuelta a esto, fue cuando hablé con la Fundación, se trasladó también al viceconsejero y al consejero de Presidencia, y efectivamente eso plasmó, lo primero fue un webinario donde hablamos acerca del tema este de la COVID, de cómo además los comportamientos que podían tener la gente, se dieron además incluso pautas, y después surgió ya echarnos para adelante con el tema de la investigación. La investigación tiene de positivo, además, entre otras cosas, una amplísima muestra, es decir, son 3.600 entrevistas que se han hecho, tratando, por supuesto, de no cansar mucho al entrevistado, pero al margen de eso, bueno, pues se ha recogido mucha información. Además, tiene otra ventaja que está estratificada por provincia, por grupo de edad, si es varón, mujer, por tamaño de hábitat, lo cual permite, teniendo en cuenta esa forma de hacerla, permite que los resultados puedan ser grandemente generalizables a toda la sociedad. Obviamente, siempre hay limitaciones, como cuando vemos en los medios de comunicación las encuestas de carácter político, como está claro, ¿no? Pero lo que sí está muy claro es que podemos generalizar muchísimo, ¿no? Entonces, tratando de, en el menor espacio de tiempo, bueno, construimos una serie de cuestionarios a base que son utilizables en la investigación internacional. Lo que utilizamos fue el DAS-21, que es un test que se ha utilizado muchísimo, que mide 3 dimensiones, depresión, ansiedad y estrés. Para medir también lo que era el riesgo de suicida, utilizamos el OCASA, que es un instrumento corto para ver el riesgo suicida, también el CER, que es para el tema de la regulación emocional, y a la vez también introdujimos una serie de preguntas generales sobre aspectos socioeconómicos, laborales, que de eso voy a hablar también, y también alguna para una escala de la percepción personal, es decir, subjetiva que tienen las personas de cómo se encontraba ahora en relación con antes de la pandemia. Y eso que muchas veces no se atiende mucho es muy importante, porque la creencia de cómo uno se cree determina al final muchos comportamientos. Es decir, es como cuando alguien va al médico y el médico dice, usted no tiene nada, pero sin embargo dice, no, yo estoy muy grave, o al contrario. O sea, hay veces que tú le preguntas, ¿usted cree que es muy grave lo que tiene? Y te dice esa persona, no, esto no pasa nada. Y sin embargo resulta que objetivamente, desde la perspectiva biomédica, es algo verdaderamente grave, ¿no? Y en psicología pasa exactamente igual. A lo mejor a alguien le decimos, pues tú estás mal, tienes un gran problema, ¿no? Y resulta que yo estoy perfectamente, ¿qué me está diciendo? Que yo padezco un problema psicológico en absoluto, o al contrario, viceversa, ¿no? Bien, entonces eso también lo hemos medido. Hemos medido también ese tipo de cosas, ¿no? Y en esta filosofía que voy a mostrar, de eso, voy a partir de algunos datos que nos han sorprendido muchísimo en la investigación. Si pueden poner, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Dónde está? ¿Me deja, por favor? Eso es. Eso es. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo tenemos aquí, datos. Bueno, esto es una tabla y ahí aparece, ¿no? ¿Qué hacemos los psicólogos cuando investigamos? Pues no decimos solamente, como es habitual muchas veces escuchar las medias, sino que intentamos ver si dentro de esa cifra
hay diferencias según alguna característica. Una, desde luego, de las más recurridas siempre es diferencia entre el varón o la mujer, es normal. Por ejemplo, en los trastornos de tipo afectivo, pues normalmente se ve que la mujer, aunque eso va cambiando con el proceso de igualación, pues resulta que normalmente da computaciones más altas en problemas depresivos, ¿no? También se han dicho otras cosas para explicar esto, ¿no? En ansiedad, pues pasa igual, ¿no? Bueno, pues nosotros hacemos eso. Pero también, por ejemplo, pues el tema de la edad. Por ejemplo, en la edad, pues se dice, mira, con las personas mayores pasa esto y frente a los jóvenes pasa lo otro. En el tema, por ejemplo, ya que esto ha sido una investigación para toda Andalucía, en el tema de las provincias y en el tema del tamaño de hábitat. Es lo mismo vivir en un pueblo que vivir en Sevilla, en Huelva, en Málaga, donde sea, en Almería. Pues vamos a ver qué ocurre. Y la primera sorpresa la tenemos ahí y a partir de ahí podemos un poco de filosofar. Nos encontramos que cuando vemos si hay diferencias en depresión, en ansiedad, en estrés, en ese malestar psicológico, en miedo a contagiarse, porque le preguntamos a las personas si tenían miedo a contagiarse, en riesgo de contagio, es decir, si pensaba, porque es una cosa independiente del miedo a contagiarse, si era probable que se contagiara, ¿no? El riesgo que él percibía de contagio, en el tema de si se sentía con más comportamientos a favor de los demás, más amable, más llevadero, más tolerante con los otros, ¿eh? También en el tema de al contrario, se veía más agresivo, más hostil, enfadado, en problemas con la pareja y en el riesgo de suicidio, un tema que es crucial. ¿Cuál es el resultado? Que no había diferencia. Y eso ha sorprendido mucho, porque no suele ser habitual. Es decir, nos hemos encontrado, y ahora vamos a ver las hipótesis que nosotros hemos utilizado para poder explicar esta realidad. Ahora lo veremos, ¿eh? Es decir, encontramos que no hay diferencia entre hombres y mujeres, cosa que casi nunca sale así, ¿eh? Que aparecen diferencias, ¿no? Pero lo mismo en relación con la edad. Se ha dicho a veces, efectivamente, que hay quien ha hecho manifestaciones sin datos, sino su creencia personal, que puede ser muy respetable, pero que no se ajusta a los datos objetivos, que también a los jóvenes, no sé qué, por supuesto que a los jóvenes les ha afectado, pero nos encontramos que tampoco aparece, salvo, cuidado, en riesgo de suicidio, pero con una magnitud pequeña, esa es la verdad, pero que no ha habido diferencia en el tema del riesgo alto de suicidio por la edad. Ha crecido, pero no. Lo mismo por provincias, salvo en el tema del positivo, es decir, la socialización positiva, es decir, el hecho de sentirse más amable, más fácil de llevar, todo ese tipo de cosas que hemos comentado. Y igualmente, prácticamente igual en el tema del tamaño del hábitat, pero también igual con un tamaño del efecto, es decir, lo que es una magnitud del efecto, y voy a decir eso de la magnitud del efecto. Si resulta que aquí el señor decano tiene su cuenta corriente a 100 euros y yo tengo 1000, y nos suben el 100%, no es lo mismo para él que para mí. O al contrario, indudablemente, porque a él tendría al final 200 y yo tendría 2.000 euros, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Es decir, que aunque pueda haber diferencia, pero sin embargo, indudablemente, no es lo mismo para uno que para otro, ¿eh? Entonces, eso es el tema, que prácticamente se puede decir que no hemos encontrado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues, entre otras cosas, porque el efecto de la pandemia en nuestras sociedades ha sido algo muy especial. Vamos a hacer un poco de autocrítica social en el mundo en el que vivimos. Nosotros pertenecemos al grupo de países desarrollados, o que no estemos en la cabeza, pero bueno, tenemos agua caliente, vivimos en casa, la generalidad de la población, ¿no? Que no vivimos, en fin, tan mal como otros, lamentablemente, otros países. Y cuando se escucha hablar hasta ahora, de este tipo de cosas, fuera como muy lejos y normalmente en países pobres, en países con otras condiciones. Y el impacto de la pandemia ha tenido un peso relevante de forma que, claro, la encuesta no se ha pasado al inicio, se ha pasado cuando ha pasado ya una serie de meses. Entonces, posiblemente en ese encaje ha ido haciendo que el impacto de la pandemia nos haya afectado a todos un poco por igual y por eso no se produzca este tipo de diferencias en esta cuestión. De no haber encontrado diferencias estadísticamente significativas en todas esas variables, que es verdaderamente sorprendente. Hay, eso sí, por provincias, sí se han encontrado, perdón, porque antes me he equivocado al decirlo, en provincias se ha encontrado un fenómeno enormemente también muy curioso. Antes me he dado cuenta que he dicho algo que no es correcto, ¿no? En provincias se ha encontrado, ¿no? Y es que, en general,
en general, hemos encontrado 3 agrupamientos. Es decir, por ejemplo, depresión. Pues nos encontramos con que en depresión sale más bajo 2 provincias, Almería y Huelva, a los extremos. En medio, Jaén y Cádiz, y las peores, con diferencias entre ellas prácticamente nulas, es decir, que no hay, Málaga, Córdoba, Sevilla y Granada. Sobre todo Granada, pero sin embargo no hay diferencias entre ellas básicas y fundamentales. Y eso se ha producido, como viene no aparece en la transparencia, ¿no? Pero aparece en depresión, a ver si lo digo de memoria, porque si no está por aquí, depresión, ansiedad, estrés, riesgo de suicidio, miedo me parece que al contagio también, en fin, en distintas... no, está aquí arriba del todo, ahora que me estoy dando cuenta, lo tengo yo aquí, porque viene en la siguiente diapositiva. Aparece en depresión, ansiedad, estrés, riesgo de contagio, problemas de pareja y riesgo suicida. Resulta que aparecen estos agrupamientos. Claro, dice, ¿y esto por qué? ¿Esto por qué? Bueno, quizás el caso de Almería y de Huelva, los dos extremos, porque durante un buen tiempo comprobamos que vimos que la incidencia, la tasa de incidencia, pues era más baja que en el resto de las provincias. Después no ha sido así, en el avance del tiempo, pero inicialmente sí se ha producido. Y entonces, al generarse eso, posiblemente entre la población se haya generado una cierta confianza. Aquí esto no es mayor problema. De hecho, recuerdo declaraciones que se produjeron públicamente diciendo, va a haber que tomar el modelo de Huelva y de Almería, eso lo escuchamos en los medios de comunicación, diciendo, ¿qué pasa aquí para que la tasa de incidencia sea menor? Y eso ya ha producido una cierta seguridad que al final, bueno, ha salido mal porque después sí ha crecido en las dos provincias, ¿no? Sin embargo, bueno, está en un punto intermedio Jaén y Cádiz, sin embargo tenemos esas 4 provincias que lo han tenido siempre peor. ¿Qué explicación? Podemos decir, es que son provincias con mucho mayor número de habitantes. Pues qué cosa más curiosa. Cuando resulta que la variable que trabajamos es tamaño del hábitat, es decir, cuántas personas viven en cada uno de los sitios, si de menos de 10.000 habitantes, 10.000 a 20.000, 20.000 a 30.000, etcétera, etcétera, ahí no aparece tampoco por el tamaño de hábitat. Ahí no aparece, salvo, ya digo, en lo del malestar psicológico. Pero en el resto no. Claro, anoche que estuvimos cenando, hablamos un poco de eso. Previamente se decía que estaban 2 ámbitos, el rural y el ámbito de la ciudad. Y en este punto hay que decir lo siguiente, y es que resulta hoy mucho más difícil hacer una distinción de ese tipo. Primero porque no entre todos los países, por una cuestión meramente formal, existe el mismo criterio. En un país, a partir de 1.000 habitantes, resulta que ya es ciudad, en otros 10.000. O sea que no hay un criterio único. No sé si algún día Europa unificará. Pero después también pasa lo siguiente. Los pueblos no son los de antes. En los pueblos ya son muchos los jóvenes que han accedido a la universidad, están estudiando. Y después algunos vuelven a sus pueblos, montan sus negocios, montan sus servicios de tipo profesionales liberales. Está la Internet, hay una mejora en otras cosas y cada vez esa distinción rural-ciudad, pues resulta que va desapareciendo. Por tanto, quizás, como hipótesis, pues habría que decir que posiblemente eso haya influido. Bien. A mí, para terminar con esta presentación, voy a tocar también levemente, porque después, para no pasarme de tiempo, después en la mesa redonda se profundizará, cada uno cogeremos un tema y creo que lo que voy a decir después del tema de los diagnosticados, lo va a profundizar, me parece que el profesor Peñate, es lo siguiente. El tema laboral ha tenido también un peso. ¿Qué es lo que hemos visto con él? Bueno, cuando antes de la pandemia me han llamado de medio de comunicación diciéndome, oye, ¿y esto cómo crees que ha afectado antes que tuviéramos los datos de eso? Digo, hombre, pues todo depende. No es lo mismo tener una cuenta corriente muy bollante que tener un sueldo muy pequeño. Indudablemente se dice que el dinero no hace la felicidad, pero ayuda, ayuda a muchas cosas. No es lo mismo vivir en un piso que lo tienes que compartir con mucha gente porque no tienes capacidad para tener un piso para ti solo o para tu familia,
que vivir en una casa donde tiene incluso hasta un jardín, y tener otro tipo de recursos. No es lo mismo una condición laboral estable, quien está en una situación precaria, y ya sabemos lo que ha ocurrido durante la pandemia, que se han perdido muchos puestos de trabajo. Todavía está el tema de los ERTE, que ahí está en discusión política, qué pasa con estos trabajadores, ¿no? Que, por cierto, hace poco, bueno, pues lo estuve diciendo, es decir, cuando se decía que nuestra economía estaba avanzando tan maravillosamente, yo decía, bueno, pero es que hay que tener en cuenta los ERTE que hay, qué va a pasar con todos esos trabajadores. No hay que tener en cuenta que también que España, de un estudio que se ha hecho en Oxford en relación con el ajuste fiscal, resulta que España es la que va a tener que hacer mayor ajuste fiscal, Así que hay un montón de detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues resulta que la condición laboral ha jugado, como ya digo, un papel importante en algunas cuestiones. En riesgo de suicidio nos ha salido como media aproximadamente un 15 y pico %. El pico no me acuerdo, pero no sé si era 12 o 19, una cosa por ahí. Ustedes lo tienen en el libro. Que es aproximadamente 2 y pico más de lo que es esperable en una sociedad. No significa que todo el mundo que esté en riesgo de suicidio, pues necesariamente va a consumarlo. Pero aunque no lo consume, lo que sí está claro es que esa persona en esos momentos está mal psicológicamente, aparte de otras cuestiones que pueda también estar de forma negativa, y que su entorno, lo que es su familia, su círculo más íntimo, las amistades más cercanas y que realmente son personas que mantienen una relación afectuosa importante, ese núcleo por ahí está pasándoselo mal, ¿no? Bien, entonces hay una pregunta que se hace que es, dígame usted en el aspecto laboral, si usted está igual o está diferente de antes o ha cambiado su situación laboral, está peor en definitiva. Bueno, pues encontramos lo siguiente, que esas personas han presentado que efectivamente tienen mayores índices de depresión, mayores niveles de ansiedad, mayor nivel de estrés, mayor malestar psicológico y mayor riesgo de suicidio, con una particularidad. Si el suicidio, mira, aquí tengo el dato, ha sido, que lo voy a pasar para que ustedes puedan verlo ahí, aquí está, si resulta que el suicidio, la media, porque por ejemplo las personas más mayores el riesgo de suicidio es más alto, pero ya los jóvenes también lo tienen más alto de lo que suele ser habitual. Es de un 15-19% el riesgo alto. Ese grupo que he comentado, de aquellos que decían que su condición laboral ya no era la misma, sino que estaba peor, resulta que representan al menos que el 9,97%, redondeando. Del 15%, el 10% corresponde a ese grupo. Y el resto, el 5%, redondeando, eran los que sí decían que estaba igual que antes de la pandemia. Quiere decir que tenemos que 2/3 de ese 15%, 2/3, nada menos, que es mucho, lo corresponde a esas personas. Y como hablábamos anoche, posiblemente también, aunque no es lo único, para ayudar a la salud mental, es generar en estas personas una situación laboral que no les genere incertidumbre, impredecibilidad hacia el futuro, indudablemente, y sobre todo, no digamos, cuando hay responsabilidad de más allá de la personal familiar, indudablemente, ¿no? Así que, por tanto, cuando se dice lo importante es crear empleo, que indudablemente que pueda la gente subsistir con el sueldo, también ejerce un efecto sobre lo que es los aspectos de carácter psicológico, ¿no? Y además estas personas, puede ser causa-efecto, eso no lo hemos discutido entre nosotros, pero yo ahora lo estoy pensando sobre la marcha, ¿no? Resulta que también han tenido o han puntuado también significativamente con respecto a los otros grupos en la regulación emocional, es decir, en el tema de autoculpa, que como vemos en la siguiente diapositiva, pero pasa que se lee muy poquito, ¿no? Es pensar que la ocurrencia de situaciones conflictivas se debe al fallo de uno mismo, es decir, atribuirse a sí mismo los problemas. Además, rumiación, que ya eso se lo imaginan ustedes, darle vuelta a la cabeza acerca a los problemas. Hay una cosa que siempre digo, hay un momento para la queja, hay un momento incluso para el llanto ante determinado tipo de adversidades de la vida. A partir de un cierto momento, ni la queja, ni el llanto, ni el estar manifestando continuamente el pesar que uno tiene, te ayuda. Al contrario, ya lo que conviene es plantearse qué acciones tomar. En unas cosas, sabiéndose adaptar a las circunstancias, o en otras ocasiones, sabiendo qué factores externos tenemos que modificar para que se resuelva el problema que tenemos. Es decir, que eso es así. Y por último, en catastrofismo, es decir, pensar que la ocurrencia de una situación conflictiva es el preámbulo de muchas más. Sería
como en los cómics que venían antiguamente, ¿no? Don pesimista, ¿no? Pensar que ya me pasa esto y es caer un poco en la desesperanza aprendida. Haga lo que haga, esto es una de las cosas que me está sucediendo y esto es así, ¿no? Y para terminar, para no con el tiempo, lo único más es que, bueno, yo voy a dejarlo esto porque después el profesor Peñate me parece que lo va a extender un poquito, ¿no? Un poquito menos. El tema de si el haber sido diagnosticado, voy a poner la diapositiva, pues resulta que al haber sido diagnosticado ha influido, ¿no? Entonces resulta que en este caso, tan solo en lo que es ansiedad, estrés y problemas de pareja, que él lo especificará más en qué sentido ha sido, pero no ha habido diferencia, es curioso, ¿no? Por ejemplo, es decir, por ejemplo, en depresión, en ansiedad y estrés y problemas de pareja, en el resto no ha mostrado diferencia con los que no han sido diagnosticados. Así que por eso la filosofía, es decir, lo que nos lleva, el ejercicio filosófico más que la filosofía, el ejercicio filosófico de tratar de explicar esto y de ir más allá de lo que nos ofrece los datos, está la cuestión de que posiblemente el hecho de encontrarnos con una realidad tan cruda como es la de una pandemia no haya afectado en estas sociedades, que parece que no nos iban a afectar porque eso era cosa de otra gente, porque es así, lo escuchamos, lo leemos, pero parece que efectivamente nos ha afectado. Así que con esto yo doy por finalizado para no robar más tiempo. Creo que ya he llegado efectivamente a la hora que tenía marcada y por supuesto estamos abiertos a cualquier pregunta. Lo que sí me gustaría decir que como tenemos después de continuar que vamos a dedicar preferentemente a los medios de comunicación. Si hay alguien que haga preguntas que no sea de medio de comunicación, no hay ningún problema. Si podemos la contestamos y si no, a posteriori, después de la mesa redonda, pues la retomaremos para responder a cualquier tipo de pregunta o de observación que nos hagan. Así que muchísimas gracias a todos y, por supuesto, a los medios de comunicación que están cubriendo esta presentación. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta. Desde el punto de vista de la salud mental, de la televisión española, ¿qué es, desde el punto de vista de la psicología, la psicología, la conclusión? La conclusión general de antes y después. Bueno, la conclusión general, ¿qué es lo que habéis sacado los sí, bueno, de lo que ha cambiado en la salud mental antes y después de la pandemia? Bueno, de momento, aparte de estos datos que hemos estado presentando, hay algo que lo vamos a desarrollar a posteriori, ¿no? Y es que le hemos preguntado, y que en la primera diapositiva algo se ha apuntado, pero ya lo adelanto no obstante, y que bueno, ya hablaré un poquito más, es el hecho de que, aparte ya de eso, de que los niveles de ansiedad, depresión y de estrés, por suerte, no son excesivamente graves en general, suelen ser moderados. Y eso, indudablemente, con un buen apoyo psicológico, se pueden resolver. Pero hemos visto en una cosa que nos ha gustado bastante y que además queremos profundizar en la investigación en ese sentido. Cuando se le ha pedido a la gente que nos digan si se consideran que han cambiado su estilo de vida, su actitud ante la vida, lo que comúnmente se dice la filosofía de vida, pues resulta que nos encontramos que aquellos que han desarrollado una tendencia hacia lo positivo, hacia ser amigable, ser afectuoso, sentirse así de esa manera, ¿no? Fácil de llevar, comprender a los demás. Pues ha habido una diferencia entre eso frente a aquellos que ahora se ven que es todo lo contrario, más agresivos, más hostiles, más enfadados. Eso significa, y además en un porcentaje alto, es decir, un 44-64% de la población han cambiado de forma de pensar y de actitud ante la vida, ¿no? Aquí la clave está en que eso sea permanente, que sea duradero. Le estoy contestando esto por lo que me ha dicho, me ha preguntado usted en cuanto al antes y el después. ¿Por qué? Porque tenemos pruebas, incluso en la historia, ¿no? Que El cambio sí. Para mejor. Exactamente. Exactamente. No todo el mundo, porque incluso hay quien dice, me siento peor. O sea, se ve todavía más agresivo y más problemático con los demás. Pero, sin embargo, el mayor grupo es el que dice que está mejor y que además cuando se ha confrontado el grupo, lo que es digamos, lo bueno con la mano, sale con diferencia, pero con un buen porcentaje. Es decir, sale con una buena diferencia en ese sentido, ¿no? Pero
¿Por qué digo que lo importante es que sea duradero? La historia nos lo demuestra. Uno se pone a leer un poquito de historia y te dice, el rey tal hizo no sé cuánto, el siguiente lo cambió y el otro lo volvió a cambiar, y así sucesivamente. Entonces, deberíamos aprender cosas, deberíamos, de este tipo de experiencia que hemos sufrido y que estamos sufriendo, y además no solamente aprenderlo, sino no olvidarla. Porque si algo caracteriza al ser humano es su capacidad de aprendizaje, más que todas las especies restantes. Pero sin embargo también nos caracteriza a los humanos el olvidarnos de las cosas. De hecho, y esto es más para un tema de ensayo, si nosotros vamos por la calle, y ustedes como son de los medios de comunicación, le preguntan a la gente que le digan cuántas epidemias conocen de la historia, incluso hemos tenido la gripe rusa, la gripe A, la gripe o porcina, hemos tenido la del Nipah, por ejemplo, etcétera, etcétera, la gente no tiene ni idea. Ni siquiera la mal llamada gripe española de 1918. Es decir, que las sociedades han tendido, han preferido las grandes batallitas, los grandes acontecimientos de carácter bélico para recordar. Si preguntamos de guerras, posiblemente tienen más recuerdos frente a las epidemias. Y, por ejemplo, la gripe de 1918 aniquiló a más personas que la Primera Guerra Mundial y que la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que murieron muchísimas personas. Sin embargo, se le da mucha menos importancia. Por tanto, y eso sería un tema que los políticos deberían tomar en cuenta, es que hay que pensar que el futuro nos espera más epidemias. No sabemos cuándo. Lo mismo que lo de los volcanes, que ahora está tristemente pasando. No sabemos cuándo, pero la tendremos. ¿Por qué? Precisamente porque cuanto más viajemos, más posibilidades de difusión. Segundo, cuanto más destruyamos el medio ambiente, también, por ejemplo, el vino de Nipah, por ejemplo. ¿Por qué sucedió? Porque resulta que allí en Indonesia empezaron a coger partes de bosque y los murciélagos que habían, claro, se tuvieron que acercar para alimentarse a las ciudades, a Nipah concretamente, a la ciudad. Y entonces, estos murciélagos infectaron a los cerdos y los granjeros y los dueños de las granjas de cerdos se infectaron también. ¿Cómo se resolvió el problema? Bueno, murieron, no sé, fueron 400, 600 personas, porque se controló como, pues, matando a cerca a 2 millones prácticamente de cerdos. Y nos esperarán más, porque en el momento con el tema del medio ambiente. El problema laboral, el incertidumbre laboral, ha aumentado el riesgo de suicidio, no ha aumentado. Sí, exactamente es el siguiente. Cuando analizamos el riesgo de suicidio alto, vimos que correspondía al 15,19% de la muestra, que tenían un riesgo de suicidio alto, ¿vale? Alto. Por suerte, insisto, no todo el mundo lo consuma, pero está en una mala situación. Bueno, pues bien, de ese 15 y 19%, 2/3 de ellos corresponden a las personas que su situación laboral había empeorado. Es decir, que ya no era exactamente igual a la que tenía antes de la pandemia. Es decir, que efectivamente tiene un peso importante la cuestión de tener una cierta seguridad en el trabajo, tener una garantía, no estar en la incertidumbre, qué pasará, podré comer, poder ayudar a mi familia. Eso ha tenido un peso bastante importante en esto del riesgo de suicidio. ¿Ha aumentado más de antes de la pandemia? Sí. En general ha aumentado, en todos los sectores de edad. Pero lo habitual es que aumente con la edad. O sea, las personas más mayores son las que tienen más riesgo de suicidio. Pero en este caso, en todos los tramos de edad, está por encima de lo esperable. ¿Más preguntas? Parece que no hay ninguna pregunta más. De tomar antes de que el señor decano, pues eso, agradezco enormemente de verdad la presencia de todas las personas en esta presentación. Pues nada, lo mismo de nuestra parte, agradecemos la presencia y... sí. Agradecemos la presencia en este primer tramo de la mañana, donde se ha hecho esta interesantísima síntesis de lo que ha sido un estudio que ahora se va a desgranar en una mesa un poquito más específica. Y nada más, que bienvenidos y seguimos con nuestro desarrollo de la mañana. Ahora.
Bien. Perdón. 12:20, sí. Bien. Lo que sale bien, lo que sale ahí. Sí, exactamente. Bien, buenas tardes. Pues vamos a dar comienzo a la mesa redonda, repercusiones psicológicas, tal como es el título de la investigación, de la COVID-19 en Andalucía. Entonces estamos aquí en la mesa, el equipo que hemos participado en esta investigación. Por tanto, le voy a ir dando la palabra. Lo que sí, vamos a estar poco tiempo porque lo que nos interesa es que no hagan preguntas, que haya debate. Es decir, que haremos aproximadamente unos 10 minutos tan solo de exposición, con todo muy concretito, porque el objetivo, ya digo, es generar intercambio de opiniones, de preguntas, de consideraciones, de observaciones, que siempre las observaciones vienen muy bien para futuras investigaciones. Le cedo la palabra al profesor Peñate. Sí, aquí tienes esto y ya está. Bueno, ya te he presentado, catedrático de la Universidad de La Laguna. Bien, buenos días. Con la premura de tiempo que tenemos para presentarlo, pues, pero antes de iniciar mi intervención, dar las gracias al profesor Paco Revuelta por la amable invitación que me hizo para participar en su grupo de investigación, en esta investigación que obviamente tiene la trascendencia que podemos reconocer tanto a nivel sanitario como social, ¿no? Agradecer también pues, al Centro de Estudios Andaluces pues, que haya sido aceptar el reto y el desafío que supone llevar a cabo este tipo de estudios. Pues gracias también por este esfuerzo que se han hecho, que como ha dicho Paco Revuelta, yo he tenido un contacto muy efímero, pero puedo hablar de ello, ¿no? Y decir que, bueno, que algún contacto he tenido con respecto a la gestión de este tipo de eventos. Y quiero dar las gracias al gerente, pero especialmente también al personal, a los trabajadores y trabajadoras, que son de una eficiencia difícilmente encontrar una mejor. Y gracias por estar en mi casa, porque como psicólogo clínico, pues soy colegiado y señor Tenorio, un placer. Bien. Sin más preámbulo, entonces, pues comentarle un poco, me toca contarles los trastornos emocionales y cómo ha quedado plasmado en este estudio, ¿no? Decir que, bueno, que los trastornos emocionales son los trastornos psicopatológicos más frecuentes, ¿no? Estamos hablando de trastornos que se van a caracterizar básicamente por el sufrimiento. Hasta hace un par de siglos no se consideraba esto un trastorno mental, sin embargo, hoy día a nadie se le ocurre discutirlo, ¿no? Y sin que sea completamente incapacitante, sí genera una incapacidad, y en función de la gravedad o la cronicidad, esa incapacidad puede hacer que las personas pues limiten sus vidas familiares, sociales, laborales. ¿Y eso qué significa? Pues significa que son trastornos que no solamente se sufren, sino interfieren en su desarrollo personal y social. Se suele decir que de la morbilidad asistida, de las personas que acuden a pedir ayuda psicológica y psiquiátrica, 3 de cada 4 tienen un problema emocional. La prevalencia depende de los estudios, estamos hablando de entre un 10 y un 15%, y eso es interesante para los datos nuestros, los datos obtenidos en Andalucía, pues esa es la prevalencia que hay, un 10 y un 15%. Y además, como suelen ser normalmente, y es el problema que tenemos de la asistencia a los problemas en salud mental, como ya indicó el señor decano, pues son personas buenos candidatos, buenas candidatas al consumo de psicofármacos. Si analizan los datos que hay hoy día sobre el consumo de fármacos en España por la Dirección General de Farmacia, pues verán que dentro de los 10 primeros se encuentran los antidepresivos y las benzodiazepinas, los ansiolíticos. Y los ansiolíticos rivalizando muchísimo con los analgésicos, que son los primeros. Por lo tanto, estamos hablando de un alto consumo de psicofármacos, lo que significa también, desde el punto de vista de la economía sanitaria, un impacto importante. ¿Cuáles son los trastornos emocionales más frecuentes? Pues bueno, los trastornos emocionales más frecuentes son la ansiedad y depresión, como ha dicho antes Paco Revuelta, y también el estrés, ¿no? Que son los que hemos medido y los que le voy a comentar yo. Y de todos los estudios que se han hecho, y se han hecho bastantes estudios a nivel internacional, sistemáticamente lo que se observa, como también aquí, es que son los trastornos emocionales los más afectados durante la pandemia.
Ya son datos comentados por Paco antes. Con respecto a la depresión, pues estamos hablando de una incidencia, de una prevalencia alrededor casi del 40%. Estamos hablando de 2, 3 las tasas habituales cuando no hay pandemia. Estamos hablando de una prevalencia muy elevada. Pero miren el dato muy interesante. Gran parte de ellos son trastornos leves y moderados. Estamos hablando de un 24% en la depresión, de un 20,7, un 21% en la ansiedad y de un 21,7, un 22% en el caso del estrés, ¿no? Es decir, en el caso, es verdad que en el caso de la ansiedad, porque está muy asociado al miedo, también es verdad que hay un porcentaje estimable de muy grave, lo que significa a lo mejor una atención específica para este grupo de personas que tienen problemas de ansiedad. Estamos hablando de la ansiedad como preocupación, como aprensión, como miedo, como inseguridad. Pero lo cierto es que esos son los datos que tenemos y estamos hablando, y esto es importante desde el punto de vista de la asistencia a la salud mental, a pesar de que estamos hablando de 3, 4 veces las tasas habituales, la gran mayoría son leves y moderados. Como ya se ha comentado, prácticamente por géneros no hay diferencia. En edad, quizás ya en la parte del tramo final que se ha evaluado, alguna pequeña diferencia, pero tampoco hay diferencia. Con respecto al diagnóstico previo de COVID, sí hay más ansiedad, más estrés. El miedo al contagio, obviamente, es casi un problema de validez interna, es lo que está diciendo por qué hay más trastornos emocionales. Y en los problemas de pareja, lo que hemos visto, nosotros preguntábamos si tenían problemas de pareja o no, si los tenían, si eran los habituales, si eran importantes o si se habían separado. Como ya se comentará, lo que sí parece estar asociado a los trastornos emocionales son las personas que dicen tener más problemas importantes de pareja, ni los habituales ni la separación. Si están en plena crisis, y evidentemente en esa plena crisis, me imagino que es una sinergia constante entre tengo un problema de pareja, tengo miedo al contagio, tengo más ansiedad, más depresión, más estrés. Cuando hablamos de la predicción, hemos introducido todas las variables significativas de edad, género, hábitat, hemos introducido las variables típicas para predecir cada una de ellas, ¿no? Lo que esperábamos, y es lo que ocurre, no esperábamos otra cosa, es que la mejor predicción de los trastornos emocionales están asociados a las estrategias de regulación emocional. Es decir, aquellas personas que gestionan peor sus emociones son las personas que obviamente van a tener más trastornos de ansiedad, depresión y estrés, y aquellas personas que lo gestionan mejor, pues evidentemente van a estar más protegidas. Ya Paco ha hablado de esa triada, catastrofismo, rumiación, autoculpa, como el grupo de estrategias de regulación emocional que más afecta al que las personas se depriman más, tengan más ansiedad y tengan más estrés, en la medida en que están ante una situación estresante que es vivir una pandemia y pasar un confinamiento tan duro como el que pasamos, ¿no? Pero, de manera significativa, vean ustedes que siempre va a aparecer la percepción de infectibilidad. Esto es una variable en qué medida las personas consideran que son personas proclives a ser infectados por el virus. Pues, además de esas variables, en el caso de la depresión aparece esa variable. También en la ansiedad, y como se preguntaba antes y como se hablaba antes, de manera interesante en el estrés, también para otras variables, pero a mí me toca hablar de ello, el haber sido diagnosticado previamente con el SHARC era una variable que predecía un mayor estrés. También en cierto punto es lógico porque estamos hablando de personas que han sido infectadas donde pues, el tipo de activación que tienen es mucho mayor de personas no infectadas. Bueno, a modo de conclusión, pues comentarles esos datos que les acabo de decir, es decir, hay un incremento significativo en los trastornos emocionales, es decir, estamos hablando dentro de las tasas habituales, que ya son altas, de un incremento de 2 veces o 3 veces más, estamos hablando entre un 30 y 30% de tasas que cuando son más es un 15%. El carácter dominante, el carácter penetrante, esta expresión inglesa de pervasivo, ¿no?, de la pandemia, es decir, esto es interesante desde el punto de vista del análisis estadístico, cómo la pandemia nos iguala. Es decir, cuando hacemos análisis y predictores de trastornos emocionales, pues aparecen diferencias por edad, diferencias por género, diferencias por las condiciones socioeconómicas, pero aquí es tan penetrante el poder de la pandemia que anula todos esos efectos y nos iguala.
Y prácticamente las tasas son parecidas en hombres y mujeres, y, bueno, en cualquier género, en edades, etcétera. Es decir, nos iguala porque ese es el efecto mayoritario, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que son trastornos mayoritariamente leves y moderados. Y aquí, aprovechando lo que comentó el señor decano en su intervención anterior, pues decir que, bueno, que esto es una buena oportunidad para la psicología y la psicología clínica. Yo creo que estamos ya muy familiarizados, incluso hasta un cierto reconocimiento de exceso, del papel importante del abordaje de la salud mental como un elemento prioritario de la pandemia y la pospandemia, no solamente por las consecuencias directas en la salud, sino por las consecuencias socioeconómicas que está teniendo y que va a tener, ¿no? Decir que, bueno, que este abordaje es costo efectivo. Es decir, más allá de eliminar el sufrimiento, que es lo más importante de las personas, es saber que el contar con personas cualificadas que atiendan a estos niveles leves y moderados antes de que se cronifiquen, antes de que entren a formar parte de las personas que reciben psicofármacos. Antes de eso, si contamos con un buen apoyo de intervención para estos trastornos en la primera fila de intervención, que es la atención primaria, yo creo que podemos tener una muy buena noticia, evidentemente para las personas que sufren, pero sobre todo para la economía sanitaria. Es decir, es una buena gestión de las políticas sanitarias contar con estas personas. Es costo efectiva, va a ser rentable económicamente. Solo hay que mantener la mirada durante un par de años para que se vea que es rentable económicamente. Por lo tanto, no puedo más que compartir la necesidad de que contemos, de que hagamos efectivo lo que todos estamos diciendo, de contar con la psicología clínica en atención primaria. Nada más. Muchísimas gracias por la concreción. Bien, muchas gracias. En primer lugar, por supuesto, agradecer, y quiero ser específicamente redundante porque verdaderamente se lo merecen, las atenciones que hemos recibido de la Fundación, la excelente atención de la que hemos sido objeto por parte de Tristán y de su equipo que está detrás, que sé con toda seguridad que esto no estuviera saliendo así si no es por vuestra intervención también. Muchas gracias. Efectivamente y evidentemente agradecer al doctor Revuelta el que haya querido contar conmigo. Es ya un fruto de una investigación, una colaboración que lleva siendo desde hace, no me acuerdo, será colada, pero son muchos años. Y el tema que me ha tocado, y quiero ser escueto en este sentido, el tema que me ha tocado es un tema del riesgo de suicidio o tendencia al suicidio. Es un tema especialmente sensible, precisamente por las secuelas, las complicaciones y la sensibilidad que tiene este tema. Me gustaría hacer algún tipo de precisión, si me alcanza. Bien, en primer lugar, me parece que es algo para entender, algo que es sumamente relevante para entender lo que tenemos delante, es en qué momento se ha hecho el estudio. Lo tienen ahí señalado con una flecha y eso implica que, si no cuento mal, era la quinta ola. Estamos en cuarta, sí, pero... Quinta ola. Dos previas en las que las tasas de incidencia no habían sido muy altas. Una tercera ola en la que había habido una enorme diferencia de incidencias entre provincias, y esto me parece un dato muy a destacar, que ayuda a entender lo que va a venir a continuación. Una siguiente ola, la previa, en la que los niveles de afectados desde el punto de vista epidemiológico por el COVID-19 fueron altos en todas las provincias. Es decir, ha habido una enorme diferencia y, si lo quieren, una enorme experiencia en el padecimiento del COVID y sus consecuencias. Esa es una primera cuestión que me gustaría dejar como marco de referencia de lo que va a venir a continuación.
En segundo lugar, me gustaría que no le echaran mucha cuenta a esta diapositiva porque prácticamente la tengo puesta para no dejar una diapositiva en blanco. Porque lo que quiero decir con esto es que el estudio sobre el suicidio es enormemente, gigantescamente complicado. Y es complicado porque ni siquiera los clínicos y los profesionales y los investigadores nos ponemos ni siquiera de acuerdo en cómo obtener los datos de incidencia. Si tomamos en consideración, y ya han sido revisados por este equipo, los datos de prevalencia en función de los certificados de defunción de los institutos de medicina del GAL, del Instituto Nacional de Estadística, de forma más reciente en la Universidad de Granada, ahora están investigando, publicado el año pasado, sobre este tema, basándose en datos sobre estadísticas de urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, los datos sencillamente no coinciden. Pero no coinciden porque la fuente de datos es fundamental para tener una visión clara de cuál es el estado de la situación. Es decir, nos encontramos con esto y además le añadimos el hecho de la tremenda diversidad que hay asociada en relación a lo que es el suicidio. Nosotros no hablamos de tasas de suicidio, hablamos de tendencias que ahora hablaré. Es decir, se habla en este sentido, y no quiero extenderme mucho, se habla de ideación suicida, que es lo más cercano a lo que estamos estudiando en este análisis. Hablamos de intentos de suicidio, hablamos de comunicación suicida. Estamos hablando de suicidios consumados o no consumados y las cifras cambian enormemente cuando hablamos de una cosa o cuando hablamos de otra. En tercer lugar, para entender lo que viene a continuación, creo que hay que entender que realmente lo importante es detectar factores de riesgo. Pero para eso, quizás en el coloquio me pueda extender un poco más, hasta eso es sumamente complicado. Porque los factores de riesgo, si me permiten el ejemplo, funcionan como un equipo de fútbol. ¿Quién gana? Cada uno de los miembros de un equipo es un factor de riesgo. Para que un equipo gane, todos esos factores de riesgo se tienen que analizar en su conjunto. Por tanto, tratar de identificar un solo factor de riesgo que explique, justifique en el sentido causal el suicidio es prácticamente imposible. Pero no solamente tenemos eso, sino que conjuntamente, si me permiten la analogía, quien gana un equipo no lo gana por sus propias capacidades, sino también por las capacidades que tiene el otro equipo. Y aquí estamos hablando de los factores de protección, que ya han sido comentados someramente previamente por las intervenciones que han tenido aquí. Con lo que le estoy planteando que es algo sumamente complicado. Nosotros hemos utilizado una escala. Esa escala tiene su utilidad, evidentemente, pero más utilidad va a tener, y este estudio espero que lo demuestre, que lo pueda demostrar, cuando dispongamos de los suficientes datos. Es decir, nosotros hasta este momento no podemos tratar de evaluar la relación que existe entre los intentos de suicidio entre los suicidios, la tasa de suicidio, y lo que es la ideación suicida que tenemos, sencillamente porque no existen aún datos. Este estudio es simplemente un avance. Este equipo está y va a seguir trabajando para, en la medida de lo posible, no solamente mejorarlo, sino ampliar este estudio. Cuando el Instituto Nacional de Estadística o las distintas instituciones, fundaciones que están detrás de todo esto, ofrezcan esos resultados, podremos ofrecer resultados adicionales poniendo en relación la ideación suicida con lo que son los intentos de suicidio. En cuanto a tendencias suicidas, tenemos un 15% dentro de la población general andaluza. Es muy alta, es tremendamente alta. Y aquí me sumo
a todas las intervenciones previas de quienes me han antecedido en el sentido de la necesidad de que existan profesionales, que los hay, dedicados a la atención de esta naturaleza. Esto es especialmente importante en este tema y no me quiero extender, porque la mayoría de los estudios epidemiológicos sobre suicidios se han basado en factores de riesgo que son de naturaleza médica, entre comillas. ¿Dónde están los factores psicosociales? No están, porque no tenemos acceso. Y en los protocolos de obtención son prácticamente inexistentes. Por eso lo que decía nuestro presidente, de psicólogos en un centro de atención primaria como mínimo. Y en eso estamos de acuerdo la inmensa mayoría de los que estamos aquí presentes. Especialmente por ese 15%. Tendencias suicidas por sexos. Hay veces que los factores de riesgo y de protección se van, si me permiten la expresión, al garete, a hacer puñetas. Porque la presión situacional de la situación por el COVID, y no es solamente padecer la enfermedad, la patología, la virasis, sino además todas las consecuencias sociales, psicológicas que llevan, hace que el género se pierda. Las diferencias de género se pierden. Eso ya ha sido comentado. Tendencias suicidas por grupos de edad. Se incrementan con la edad. Pero aquí no quiero hacer, no me entiendan en este sentido, ningún tipo de agravio. Pero que exista esas cifras en población joven, sin cargas familiares, también sin trabajo, es especialmente relevante, porque estos, señores, desde mi punto de vista, estas personas van a estar viviendo mucho tiempo y tienen muchas más posibilidades y, en consecuencia, pueden tener muchas más intenciones de salir de una situación a través de esto. Las tendencias suicidas, como ya han sido comentadas, no me voy a referir más a esto, no dependen estrictamente de lo que es el núcleo de población en el sentido del número de habitantes. Las tendencias suicidas por provincia sí que parece que hay diferencia, encontramos estas diferencias en todas. Posteriormente tendremos que analizar más exhaustivamente a qué obedecen estas diferencias. Esto ya ha sido comentado previamente. Las tendencias suicidas y cambio de la situación laboral. Pues con cambios en la situación laboral, las cifras de tendencia suicida se multiplican por 2. Y es especialmente importante. Riesgo suicida y afectación por COVID. No encontramos ahí. Es un poco lo que comenté antes, en el sentido de que a veces una enorme presión sanitaria, social, sobre las personas, hacen que se pierdan diferencias. Y esto creo que es el caso. Y en consecuencia, el riesgo de suicidio en la muestra en general es elevado. No encontramos diferencia en función del sexo ni de la edad. Las condiciones, cómo se han vivido las condiciones personales de la pandemia, parece que, como el haber sido afectado por el COVID, parece que no tienen un gran efecto. Hay unas enormes diferencias provinciales y aquellos que han informado haber sido afectados por las condiciones de la pandemia refieren mucha mayor tendencia suicidas. Lógico. También han manifestado mayores niveles de ansiedad, estrés, etc. Muchísimas gracias por la atención. La presentación, por favor. Me sumo al agradecimiento de mis compañeros, a la Fundación por su inestimable colaboración en este estudio, al Colegio de Psicólogos por recibirnos hoy aquí, en la que también considero mi casa porque pertenezco a él, y por supuesto al profesor Francisco Revuelta por contar conmigo en este estudio.
yo les voy a hablar a ustedes de las vacunas, de cómo hemos afrontado los andaluces el proceso de vacunación. ¿Por qué? Porque la pandemia que hemos vivido ha reabierto un debate que ya la ciencia en datos había cerrado, y es cuestionar la utilidad que tienen las vacunas. Nuestra relación a nivel de humanidad con el proceso de vacunación podríamos tratarla en el siglo XVIII, a través del el método de la virulación en Turquía, que consistía en hacer pequeñas incisiones a la gente en la piel, gente que no estaba sana, e inyectarle un poco del líquido de las pústulas de las personas que habían empezado o estaban levemente enfermas de viruela. A partir de ahí, en el siglo XVIII, fue el médico español Jaime Ferral el que creó la vacuna contra el cólera. Se crea la terapia sérica. En el siglo XX la vacuna es el tratamiento predilecto contra la polio, la fiebre amarilla, la tosferina, el sarampión, las paperas, la rubeola y la hepatitis B, entre otras. A lo largo de su historia la vacunación ha demostrado que no solamente es un beneficio para la salud, sino que también supone un gran ahorro económico para los sistemas sanitarios. Fíjense ustedes, por cada euro que nosotros invertimos en vacunas, se ahorran 5 en costes directos. Actualmente en Andalucía vacunar a una persona sana cuesta 726 euros, si hablamos de una mujer, y 625 por cada hombre. Si se lo preguntan qué supone o qué nos está costando la inmunización contra la COVID-19, pues oscila entre los 1,8 euros de la AstraZeneca y los 14,8 euros de la Moderna. Bien, ante esta situación, en el momento que nosotros realizamos el estudio, habían empezado los procesos de vacunación y nos planteamos cómo van a responder los andaluces hasta el llamamiento hacia la vacuna. ¿Y qué nos encontramos? En el momento que hacemos el estudio, solamente el 31% se había puesto alguna de las dosis y teníamos casi un 70% aún pendiente por vacunar. Pregunta indispensable, ¿qué va a hacer usted cuando llegue el momento de vacunarse? El 89% tiene intención de ponerse la vacuna y nos queda un 11% reticente a recibirla y nos interesa saber por qué, cuáles son las razones que le llevan a tener esa reticencia a la hora de recibir un tratamiento que históricamente ha demostrado que es eficaz. Las 3 razones que encontramos que más se repiten es que no se la encuentran segura, que dudan de su efectividad o que prefieren esperar una vacuna española. Nos vamos un poco a desmembrar ese 33% y ver si se existen concentrados dentro de una franja de edad. Bien, y nos encontramos que desde los 35 a los 54 años es donde más se concentran aquellas personas que niegan la vacuna. Si quitamos aquellos que tienen algún tipo de incompatibilidad, sí es importante quizás decir que dentro de los andaluces solamente un 0,33% podríamos catalogarlo como personas negacionistas, contrarias al uso de las vacunas. Por lo tanto, en relación con nuestro modo de afrontar el proceso de vacunación y previsiblemente posibles otros ciclos de vacunación que se puedan abrir dentro de Andalucía. La mayoría aceptan el proceso de vacunación, es un 88% de la población. Las principales razones para vacunarse es la falta de creencia en su seguridad, las dudas sobre su eficacia o que prefieren esperar, razones que evidentemente se contrarrestan con buena información. Solamente un 0,33% de los entrevistados rechazan la vacuna. Si ese dato lo extrapolamos a toda la población andaluza, podríamos estar hablando de que el número de antivacunas en nuestra comunidad sería de 27.935. La mentalidad conspiracionista tiene poco valor en el rechazo hacia la vacuna. Y aquellas personas que la aceptan o la predisposición a volver a vacunarse cuando llegue una tercera dosis aumenta en sujetos que previamente se han hecho la prueba para comprobar si habían sido infectados. Los que tienen miedo al contagio, una vez más el miedo tiene una función protectora en el ser humano.
los que tienen comportamiento y condiciones prosociales tienen ese sentido de comunidad, de beneficio de uno sobre otro y de que algo es importante para mí, si afecta a mi comunidad y no puedo aislarme mientras que solamente lo padezcan otros. Y, por supuesto, los que ya han sido contagiados, que eso ya han sido convencidos de la eficacia de la vacuna. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a la profesora Rodríguez. Bueno, ahora... se ha utilizado una misma escala, pero que ha presentado claramente, con los análisis que se han realizado, 3 dimensiones. Una primera dimensión, que es lo que estamos hablando de malestar psicológico autopercibido, de cómo se siente uno, y ya lo he explicado antes, que no tiene por qué haber una coincidencia entre lo que piensa sobre sí mismo una persona frente a lo que un profesional del tipo que sea le pueda decir que tiene o que padece. Otra escala que tiene que ver con la socialización positiva, que serían los comportamientos prosociales, es decir, a favor de los otros, y de relación con los otros, y también los pensamientos, y otra escala que tiene que ver con lo contrario, con lo antisocial, es decir, que antisocial, ¿no? Entonces, el tema es un poco curioso también, es decir, que esta investigación ha producido resultados que a veces dicen tú, esto merecería profundizar. Por ejemplo, en el tema del malestar psicológico nos encontramos con lo siguiente, pero voy a ir al último, me voy a detener en el último dato, ¿no? Personas que se sienten que actualmente, en relación con la etapa anterior a cuando se inicia la pandemia, que están con más malestar psicológico. Todo el mundo lo comprendemos, ¿verdad? Es decir, si resulta que tenemos los problemas de libertades, digamos, de poder salir a cualquier hora, el tema de la mascarilla, el tema del contacto social, los temas de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pues efectivamente hay un mayor malestar. Eso es perfectamente comprensible, ¿no? Entonces, prácticamente el 54% de los entrevistados dicen que más. Hay otros que dicen que están igual. Hay otros que dicen que está igual. Pero nos encontramos que un 30-25% tiene menos malestar que antes, ¿no? Bien, eso forma parte del avance de la investigación. O sea, que cuando nosotros tenemos una base de datos, nos encontramos muchas veces con que hay datos perdidos, es decir, cosas que no han respondido las personas. Claro, se pueden hacer distintas estrategias. Una de ellas es sustituir eso por la media, o por un valor de regresión que decimos nosotros, ¿no? Y bueno, se puede hacer. Pero hay algo que no se suele hacer y que, sin embargo, a mí sí me ha gustado particularmente y que nosotros lo hemos hecho alguna vez, que es estudiar precisamente ese grupo que no quiere responder una pregunta en concreta. Eso es una investigación a posteriori. Pues lo mismo exactamente con esto, es decir, que todo el mundo comprendemos que alguien diga, pues mira, yo estoy realmente igual, porque sus condiciones personales del tipo que sea, socioeconómico, familiar, etcétera, pues bueno, no han sufrido grandemente el tema de la pandemia, para no sentir más malestar. Y también lo otro, ¿no? Que si son personas que se ven afectadas por cualquier circunstancia, que están peor. Pero sorprende ese otro dato del 30% prácticamente, ¿no? Así que eso esperemos, ¿verdad? Que profundicemos un poquillo en ello, veamos los perfiles que tiene y a ver qué sacamos. Porque digo, la investigación, la base de datos que tenemos todavía da para más. No me quiero yo pasar lo mismo que mis compañeros, voy a ver la hora y eso, ¿no? Bien, de acuerdo. Entonces, ahí tenemos en una gráfica, sencillamente, pues lo mismo, ¿no? Vemos cómo efectivamente, la mayoría de las personas, superando al 50%, la mayoría de las personas de las que se han entrevistado, superando el 50%, hemos dicho que es un 54%, pues sienten más malestar. Cosa perfectamente lógica. Sin embargo, eso ya digo, no tiene por qué coincidir con lo que cualquier experto pueda decir. Pero este es un mundo también, el tema de las percepciones personales, que los psicólogos debemos profundizar por una razón. Porque nuestro comportamiento muchas más veces viene en función de lo que creemos, nuestras creencias, que son difíciles muchas veces de modificar, frente a lo que nos dicen otros. Quizá esta sea una de las razones por lo de la que la información es muy insuficiente en muchísimas cosas. Es decir, hemos estado hablando precisamente antes del tema ¿no? Es decir, nosotros podemos hacer una campaña para que las personas no fumen. Podemos hacer una campaña pues diciéndole que si no se pone la mascarilla en ciertos contextos y además está a una distancia menor de 1,5 metros por lo menos, tiene más riesgo y tal.
pero resulta que a lo mejor esta persona tiene otras creencias diferentes que hace que su comportamiento no sea el que realmente debería seguir. Por lo tanto, eso queda por ahí, ¿no? ¿Qué hemos visto de diferencias estadísticamente significativas en el tema este del malestar psicológico? Pues nos encontramos lo repetido, que no hay diferencia entre varones y mujeres. Es decir, que lo que el profesor Peñate antes ha estado insistiendo, ¿no? El peso que tiene por sí misma la pandemia, el hecho de que todos estamos igual, ¿no? En los grupos de edad, pues los que han obtenido menos, perdón, que lo he quitado, en los que han obtenido, voy a darle para atrás, eso es, los que han tenido menos puntuación en malestar son de 45 a 54, que también, por lo que se ha dicho con el tema de las vacunas, corresponde más o menos a la gente que dice que yo no me vacuno, están como muy seguros, ¿no? Y los que más, los de 60 y 74, pero sin embargo, eso no significa que haya diferencias estadísticamente significativas, es decir, que son valores, pero que no son sustanciosos los que se han producido en este sentido. Y lo mismo pasa con el tamaño del hábitat, es decir, que donde menos se produce el malestar son en las ciudades de más de habitantes, 100.000 habitantes, y más entre 10.000 y 20.000. Pero es prácticamente lo mismo. Desde el punto de vista estadístico, no hay que darle eso la mayor importancia. Sin embargo, sí se han producido diferencias en las ciudades. Y entonces tenemos que ahí se han formado dos grupos. Donde menos malestar se ha sentido ha sido en Málaga, curiosamente, una ciudad donde se da más problemas de ansiedad, depresión y tal, junto con las otras que hemos mencionado previamente, y donde más en Almería, curiosamente, junto con Huelva, pues resulta que son las que menos han tenido esos otros trastornos de carácter emocional. O sea, son las discrepancias, insisto, entre lo que piensa cada persona y lo que realmente les ocurre, ¿no? Entonces, los agrupamientos se han producido con diferencias, es decir, no hay diferencias prácticamente entre Málaga, Córdoba y Cádiz, y sin embargo, y después los que más, Sevilla, Huelva, Granada, Jaén y Almería. Es decir, que nos encontramos en que esos tres agrupamientos de antes mencionados, en cuanto a ansiedad, depresión, estrés, riesgo de suicidio y todo eso y otras variables, resulta que aquí se descompone. Y Cádiz, por ejemplo, que estaba en el grupo intermedio, pasa al que menos, y Jaén, que estaba en el grupo también intermedio, pasa al otro. Y eso es, te digo, relevante a tener presente cuando nos acerquemos a cualquier tipo de problema, lo que las personas creen. Lo que las personas creen. En cuanto al tema de la socialización positiva, pues resulta que nos encontramos algo que a mí me parece crucial y que antes también lo he mencionado, es decir, hay personas que se han visto peor, es decir, que parece que, bueno, pues no han desarrollado en este periodo de pandemia lo que ha sido una tolerancia con los demás, es más fácil, al contrario, sino que están peor, que es el 21,28%. Y es el 44%, cerca del 45%, los que se han visto mejor en relación con el periodo previo a la pandemia, lo cual ahí la implicación que tiene es lo que antes he comentado, un cambio en la filosofía de vida y que, insisto, en lo previo, es decir, que lo importante es que esto se mantenga. Esto es la gráfica, los datos nos dicen que no hay diferencias estadísticamente significativas ni por sexo, ni por edad, ni por tamaño de hábitat, ni por provincia, es decir, volvemos a lo de siempre. ¿Aquí qué pasa? E incluso, bueno, pues ya no vemos agrupamientos diferentes, sino que todas las provincias, en el tema de la socialización positiva, o sea, que en general en toda Andalucía se ha producido esa percepción personal de que uno es más tranquilo, más por entenderse con los demás, y eso me parece maravilloso, indudablemente, Pero hay que aprender a que eso sea duradero. Lo mismo que cuando se habla de pensamiento, por ejemplo, que hay que ser crítico, ese tipo de cosas, está muy bien. Pero hay que aprender a tener un buen pensamiento crítico. Y eso no nos lo enseña. Salvo que uno, de forma autodidacta, te pongas a leer y a estudiar cuál es la mejor manera de razonar e incluso de acercarte a la lógica. Por cierto, recientemente se ha publicado un libro que se llama Mejor Pensar. Pero en el sentido de eso, de mejorar en el pensamiento, ¿no? Y lo hace una chica que es matemática y que se ha cogido parte de matemática y parte de la lógica tradicional que conocemos para que aprendamos a reflexionar. O sea que eso es absolutamente clave, ¿no? Así que, por tanto, esperemos que este cambio que se ha producido, esta mejora, permanezca.
En cuanto al tema, y bueno, después voy a poner unos datos de la comparación con respecto a estas cuestiones. En cuanto a los datos de la socialización negativa, los comportamientos y condiciones antisociales, nos encontramos los datos, a ver si no me equivoco, exactamente, eso es, estos son los datos. Nos encontramos lo siguiente, que el 40%, no llega a ese 45%, pero el 40% cree que tiene menos problemas de agresividad, de llevarse mal con los demás, de enfado, de hostilidad. O sea que eso es lo que ha ocurrido. Mientras que más, sin embargo, es decir, de enfado, de llevarse mal con los eso, un 22%, ¿no? Y lo mismo ha pasado que no encontramos diferencia estadísticamente significativa ni por sexo, ni por edad, ni por tamaño de hábitat. Sí se ha encontrado, en cuanto a las provincias, sí se ha encontrado diferencia. La provincia que menos ha puntuado en el tema de la socialización negativa es Málaga y la que más es Almería, curiosamente. Entonces se han producido tres agrupamientos. Donde menos puntuación ha obtenido en la escala ha sido Málaga y Córdoba, y en la puntuación intermedia está Granada, Cádiz y Sevilla, y en la que más puntuación ha sido Jaén, Huelva y Almería. Curiosamente, dos provincias, Huelva y Almería, donde ha habido menos problemas de los trastornos emocionales, ¿no? Pero a mí me parece interesante presentar lo siguiente, ¿no? Por un lado, las correlaciones que se han dado. Entonces vemos que la gente que tiene más malestar tiene una tendencia a tener menos comportamientos prosociales, a favor de comunicación y de buen talante con los demás, mientras que tiene una correlación de 0,62 prácticamente a tener más comportamiento antisocial. La gente con más, que muestra más malestar, son las que también tiene creencia personal de que se lleva peor con los demás. Eso es un dato que sí me parece relevante. Pero por último, y para no agotar más el tiempo y dejar las preguntas, pues sí me ha gustado mucho, porque además, si antes concretamente dije lo del tamaño del efecto, ¿no? O sea, ahora voy a cambiar. Si el profesor Peñate tiene una cuenta de 1.000 euros y yo tengo una cuenta de 100, si nos doblan al 100%, ¿verdad? No es lo mismo 2.000 euros que 100. Aquí el tamaño del efecto es grande, nada menos que sale 0,125. Y son 0,14 cuando es muy grande, es decir, que supera, o sea, se acerca precisamente a un tamaño del efecto, una magnitud del efecto muy grande. Y es que al comparar las creencias que se tiene de socialización positiva con socialización negativa, resulta que hay diferencias estadísticamente significativas y muy marcadas, ¿vale? Muy marcadas. Mientras que en muchas de las cosas que hemos obtenido de la investigación, cuando se ha producido alguna diferencia, ha sido muy pequeñita. Quiero decir que su peso no era de gran relevancia. Y aquí, sin embargo, sí. Entonces, yo no sé cómo tendríamos que hacer desde una perspectiva más social o sociopolítica, hacer que esos cambios permanecieran, porque eso significa algo que es ni más ni menos que bienestar personal y bienestar de carácter social. El considerar eso, que podamos entendernos. A veces una de las cosas, y con esto finalizo, ¿no?, que se ha dicho de los tiempos actuales es que la crispación está permanente en los medios, en el Congreso y a veces en programas de televisión, ¿no?, que en lugar de debatir, no existen los programas de antes de debate, lo que existen son peleas. En la radio pasa exactamente igual, ¿no? Pues ojalá esos cambios que hemos observado en esta investigación se traduzcan no solamente para este momento tan especial, sino que se traduzca durante mucho tiempo. Así que, por tanto, esperemos que eso sea real, este deseo o este desideratum que creo que tenemos todos los que estamos aquí presentes, ¿no?, de que se mantenga. Así que muchísimas gracias y ahora damos paso a cualquier pregunta, tanto de los presentes, por supuesto, como de aquellas personas que estén conectadas por streaming. Muchísimas gracias.
Perdón. Dice concretamente, ¿cómo se pueden medir los problemas psicológicos después de la pandemia sin haber hecho un pre y solo un post? Imagino que se le pregunta a la muestra por su percepción de cómo se sentían antes, ¿no? Sí, yo creo que puede perfectamente. Bien, aquí hay dos tipos de comparaciones. Una es una comparación ordinaria, que significa, pues básicamente, contrastar los datos obtenidos en esta investigación con datos obtenidos en estudios epidemiológicos previos. Ahí claramente se observa lo que comentábamos al principio de doblar o triplicar las tasas de prevalencia. Pero también en algunos casos, como ha comentado Paco Revuelta, para algunas escalas hemos preguntado cómo se sentían antes de la pandemia y cómo se sienten después del confinamiento y durante la pandemia, ¿no? Es decir, había una doble estrategia. En aquellos donde hemos utilizado escalas que teníamos datos previamente de la incidencia y prevalencia de ese tipo de trastornos y problemas en la población prepandémica, hemos contrastado esos datos con los datos nuestros, y en otros casos, en otras ocasiones, cuando hemos hablado ya de bienestar subjetivo, de percepción de comportamientos prosociales o antisociales, sí hemos preguntado cómo se sentían antes de la pandemia y después de y durante la pandemia. Que digo que entonces, si no hay más preguntas, esperemos que lo que hayamos expuesto. Sí, así. Bueno, pues. Una pregunta en sí. Todo ha estado expuesto con tal claridad que verdaderamente, si es una pregunta para aclarar dudas, yo las tengo todas aclaradas. Entonces no puedo hacer una pregunta a ese respecto. Pero sí una pregunta porque la edad empieza de 18 hasta 75. 93. Bueno, de 18 el corte de más joven hasta 75 o más. O más. Entonces, hay un, y está perfectamente todo lo que se ha querido en las escalas y todo, pues han dado sus resultados bien claros. Pero una pregunta que hago, digamos, ¿por qué no se investiga la adolescencia y la infancia, que hay graves problemas generados con el confinamiento y con todas las medidas restrictivas? Lo que sí sucede que con el paso del tiempo y la mejora en todas las condiciones, eso irá desapareciendo, pero que actualmente, sobre todo en adolescencia e infancia, está dándose bastante problema de insomnio, de alimentación y de depresión. Siempre los niños son más, digamos, un poquito más relegados. Ya está. Gracias por su intervención. Mira, en gran parte, tengo que decir una cosa en este sentido. No hay ningún estudio científico, que es lo que tratamos de hacer, que sea perfecto. Si fuera perfecto no habría... Sí, pero es que no lo es. Es decir, le agradezco su valoración, pero es que este no es. Es decir, la ciencia no da cosas perfectas y cosas correctas y cosas exactas, dan siempre avances. Y cualquier estudio científico, si fuese perfecto, pues puedo decir que en vez de las miles de revistas o las cientos de revistas que tenemos de psicología y de cualquier otra cosa, pues habría una o dos, porque estaría todo resuelto. Todo tiene su limitación, que es a lo que iba. Cuando hacemos una encuesta de esta naturaleza, tenemos que asumir limitaciones. Y una de las limitaciones que hemos asumido por cuestiones éticas, fundamentalmente, y de procedimientos de obtención de datos, es que no podemos hacer una encuesta a un niño, a un menor, si no tenemos el consentimiento
padres, etc. Entonces, esa ha sido una cuestión. Esta es una de las limitaciones que encontramos en cualquier estudio. Bien, se da la palabra también. Se da la palabra también al profesor Peñate. Y hay otra pregunta también aquí por streaming. Nada, sencillamente pues, aprovechar la pregunta para enfatizar y acentuar la importancia de continuar este tipo de estudios con la población infanto-juvenil. Ya tenemos bastantes datos a nivel internacional. Creo que el Consejo General de la Psicología también está iniciando un estudio en este sentido sobre esa importancia. Quienes han dado la señal de alerta han sido pues, el personal de pediatría, que ha empezado a ver la morbilidad asistida y ha empezado a ver un número importante de patologías mentales o de origen mental, además de los problemas de sueño, los problemas de ansiedad, de depresión. Se empezó a detectar pues, aspectos interesantes como trastornos somatomorfos, es decir, empezó a desarrollar pues, problemas con trastornos somáticos en algunos chicos y algunas chicas. Evidentemente, la ideación suicida ha aumentado. Esos son los datos a nivel internacional, lo que estamos viendo, ¿no? Y los trastornos alimentarios también han tenido una oportunidad para aparecer. Es decir, hemos tenido ahí una población que se ha portado muy bien durante la pandemia, se está portando muy bien, y sin embargo, evidentemente no es inocuo. A esto añadimos algo que también está siendo muy afectado, ¿no? Por lo que dicen los datos internacionales en la población infanto-juvenil, que también implica al resto de la población, pero que quizás esta es una población especialmente sensible, que tiene que ver con los duelos, ¿no? El no poder saberse despedido de familiares muy cercanos, muy queridos, y donde estos niños no han tenido todavía un desarrollo emocional suficiente para poderlo integrar, ¿no? Es decir, que es una población especialmente vulnerable a esta no duelo, es decir, no poder participar en ese duelo en personas muy cercanas y muy queridos, ¿no? Eso. Sencillamente mi intervención era para decir que este tipo de estudios hace falta. Bien, hay otra pregunta de Claudio Bonilla que dice: han referido que no se observan cambios importantes entre rasgos sociodemográficos tales como el género y la edad. Pero, ¿qué ocurre con los factores socioeconómicos? ¿Se ha estudiado la incidencia de los cambios en la renta? ¿Quién quiere? ¿Luisa? ¿O quien sea? Vamos. Las condiciones laborales hemos estado hablando. Posiblemente Claudia Bonilla se haya conectado, porque hemos hablado precisamente de que el factor de si se ha producido cambio en su situación laboral lo hemos expresado, y efectivamente son personas que han tenido una incidencia importante en todo el tema de depresión, de ansiedad, de estrés, no me acuerdo exactamente, y por supuesto que ahí sí se ha incidido en el tema del riesgo de suicidio, es decir, que el suicidio alto, el riesgo de suicidio alto, es decir, que este grupo de personas que ha habido un cambio en la renta, en definitiva, en su situación laboral, pues resulta que efectivamente pues se encuentra en una situación peor que otros grupos. Sí, si me permite, hay una cuestión. Y lo digo como psicólogo clínico. Evidentemente hay cuestiones sociales que están influyendo en toda esta cuestión. Sin duda, si no existiese la COVID, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero si no existiera otro aspecto, que es en el que voy a insistir ahora, tampoco existiría la psicología. ¿Por qué? Si me permite, voy a poner un ejemplo. ¿Quién va al médico o quién va al psicólogo? ¿El que tiene un problema? No. Quien va es quien no puede solucionar un problema. Esa es la cuestión básica por la que se va al médico. Si me duele la cabeza, sencillamente me tomo la primera pastilla que tengo en casa y me evito ir al médico, si se me soluciona. Pero ¿qué es lo que sucede cuando no encontramos solución a algo? Empezamos a interpretar cosas. Y no la cuestión de que solo, y esta palabra es importante, no es cuestión solo de que se pierda el trabajo o cambien mis condiciones sociolaborales, económicas, etcétera. Es también la cuestión de cómo interpreto y cómo valoro esa situación. Si entiendo que tengo un problema que no puedo solucionar y además resulta que ese problema lo valoro como poco relevante, pues ni voy al psicólogo ni voy al médico. Eso lo tengo muy claro. Si un muy pequeño problema lo valoro
de una forma gigantesca y empiezo a hacer catastrofizaciones, evidentemente sí que voy. Es decir, no son solo las condiciones objetivas, permítase hablar de esta manera, sino es el hecho de cómo interpretamos, valoramos y sopesamos las situaciones en las que estamos. Eso es en parte, y son los datos que ha aportado Paco en este sentido, de por qué las personas, que es lo que aparece en nuestro estudio, que entienden que tienen un importante malestar, lo que hacen es empezar a llevarse bien. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de lo que todo psicólogo conoce como estrategias de afrontamiento, que tiene un proceso de valoración de la situación. Entonces, no es solo la situación, sino es también la forma que interpretamos la situación. Dentro de los que han indicado que esta situación de COVID han incrementado sus niveles de malestar, algunos han empezado a sentirse bien y otros han empezado a sentirse mucho peor, con conductas prosociales en un caso y con conductas agresivas en otro. No es solo la situación. La situación nos puede, en parte, en otras partes del estudio, puede hacer perder las diferencias de género o diferencias de edades, etc. Y insisto un poco en algo que ha sido planteado en esta mesa y en la mesa anterior, en el sentido de la necesidad de que la población en general tiene muy poca información. No podemos hacer que los maestros en primaria y en secundaria tengan otra asignatura más de enseñar psicología. Esto también se tiene que enseñar con los padres. ¿Pero quién enseña a los padres? Creo que es una labor importante y fundamental del psicólogo para que todos los estudios y la inversión que se ha hecho en ellos, de alguna manera, renten desde el punto de vista social y desde el punto de vista sanitario, que es para lo que se ha hecho una inversión sobre nosotros. Esa es lo que creo y mi opinión sobre este tema. La persona que ha preguntado nos añade, dice, quería decir sobre las diferencias en la renta, diferencias previas. Bueno, también se ha preguntado acerca de la profesión que tenía, si estaba en paro, si era jubilado, si era empresario, si era funcionario, con lo cual ya nos da una idea, en función de los trabajos que se desarrollan, aparte ya también de los estudios que se tienen, pero sobre todo por los trabajos, se tiene una idea de efectivamente los sueldos, más o menos aproximados, ¿no? Indudablemente, ¿no? Pues resulta que, bueno, ha pasado como con muchas cosas que nos hemos encontrado. Lo que pasa es que no podemos decir al 100% todo lo que viene en la investigación. Efectivamente, encontramos que no hay grandes diferencias entre ni siquiera los niveles de los puestos de trabajo que se desarrollan. Entre un parado, un jubilado, un funcionario, un empresario, nos hemos encontrado que lo que insistimos, parece que la pandemia ha cubierto, es como una especie, como en la pintura, una veladura, como hacía Picasso cuando era la época azul, ¿no? Es decir, que cubría todos sus cuadros de ese tono azul. Pues parece que la pandemia ha generado una veladura en las sociedades que hace que se haya producido una especie de igualación en muchísimas respuestas que se han dado durante este periodo. Bueno, pues si no hay nada más, pues nada, finalizar agradeciendo a todos, como hemos dicho al principio, al colegio, señor decano y al Colegio Oficial de Psicología por acogernos aquí, a medios de comunicación que han venido, a la Fundación Centro de Estudios Andaluces de una fundación pública de la Junta de Andalucía, y además con especial, digamos, destacar o subrayar los trabajadores, porque de verdad nos han ayudado enormemente, y si esto ha podido salir para adelante es en gran medida gracias, por supuesto, a la labor que han realizado. Y también agradecer a todos los medios de comunicación y a todas las personas, tanto que han venido aquí como a las que nos han seguido vía streaming. Y nuestro deseo es seguir investigando y seguir aportando. Porque algo que, como también he dicho previamente, la ciencia no tiene que estar para que haya una serie de señores en ninguna institución, sea en la universidad, sea cualquier cosa, para que sepamos mucho. La ciencia tiene que estar para volcarla en la sociedad en todos los beneficios que pueda aportar y que avancemos hacia una utopía, un mundo mejor, y ojalá así sea. Así que, pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.